Biodescodificación en la vida real. Este es un podcast donde conversaremos con personas que hacen, estudian y están interesadas en la biodescodificación. Puedes encontrar más información en nuestra web www.biodescodificacionlatam.com o como Biolatam en Instagram. Hola, bienvenidos al podcast Biodescodificación en la vida real. Estamos en una nueva edición hoy y bueno, esta tarde tenemos el placer de contar con Adriana, que es de Colombia. Ella es fonoaudióloga de profesión y ahora hace biodescodificación también. Así que seguramente vamos a poder aprender mucho juntos y vamos a poder inspirarnos un poco también en la vida de Adriana. Buenas tardes, Adriana, muchas gracias por participar de este podcast. Hola Lucas, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a este espacio y poder compartirles un poco la experiencia que he tenido con la bio. Bueno, genial. Bueno, hemos estado hablando ya con otras personas de diferentes nacionalidades, etnias, colores y sabores. Y cada uno tiene lo suyo, ¿no? Vamos a ver qué es lo tuyo también. Y siempre empezamos con una pregunta así como ¿qué era de tu vida antes de conocer la biodescodificación, ¿no? ¿Cómo comprendías la enfermedad o los procesos por los que uno pasa antes de conocer la palabra siquiera biodescodificación? Sí. Bueno, Lucas, realmente mi vida era una vida cotidiana normal, con las actividades y ocupaciones diarias y profesionales también. Pero pues llegó un momento en que empecé a sentir y a pensar como que tiene que haber algo más que como el tener unos títulos, una vida material, y entonces empecé a hacer pues como unos trabajos, unos acercamientos como a mi ser y de autoconocimiento y autoobservación. Y pues obviamente en ese momento la enfermedad para mí se solucionaba con medicamentos. O sea, si yo tenía un dolor de cabeza, pues tomaba un medicamento. Si tenía un dolor de estómago, pues otro medicamento, pero nunca me preguntaba pues de dónde más podría salir todos esos síntomas, jamás. Simplemente la solución era el síntoma que tenía lo solucionaba con medicamentos o simplemente dejaba pasar y ya. Pero esa era la mirada que yo tenía en ese momento. Claro. Vos sabés que siempre que hago esta pregunta, es muy frecuente que aparece esta frase que me dicen, yo sentía que había algo más, ¿no? Sí. Con vos hemos podido conversar mucho en las clases y demás, y sé que sos bastante profunda, entonces me animo a preguntarte un poco sobre esto, ¿no? Yo creo que también lo sentí, como que yo llegué a la bio por una enfermedad propia también, buscando algo más natural, qué sé yo, algo que no fuera tan químico, y pensaba que tenía que haber algo más, pero este algo más, ¿cómo lo podemos desglosar a este algo más? ¿Qué te parece? Lo que pasa es que algo más es porque digamos que, o al menos yo pienso así, estamos como conectados a una especie de matrix donde nos dicen, si usted tiene esta enfermedad, usted lo soluciona, como unos protocolos. Claro. Pero resulta que nosotros, o sea, hay cosas que le muestran a uno, como por ejemplo, cuando uno se aleja un poquito y se conecta, por ejemplo, se está uno sentado en un prado y empieza a mirar hacia el cielo y empieza a pensar, bueno, ¿qué hay o cómo yo me puedo conectar conmigo? Son como esos llamados que uno tiene de que no es solamente levantarse, desayunar, irse a trabajar, llegar, almorzar, seguir trabajando, llegar por la noche y ponerse a ver un noticiero o televisión y acostarse a dormir y al otro día empieza lo mismo. Claro. O sea, como que así, para eso no nacimos, para eso no vinimos a esta vida.
Entonces cuando uno empieza a sentir el cuerpo a través de la respiración, se empieza a dar cuenta que ahí hay algo más. Y ese es el algo más que yo descubrí con la bio. Yo pienso en ese algo más, a veces como que alguien que se pregunta tiene que haber algo más, es porque tiene que haber llegado ya como a un límite, ¿no? Como a un estancamiento, o a un bloqueo, en donde uno dice esto no puede ser todo, tiene que haber alguna otra cosa, alguna otra solución, alguna otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, sí, yo también lo encontré, la verdad, acá, con la bio, con otras cosas. Además, porque es muy curioso, porque es que cuando uno llega a esos límites es cuando uno empieza a repetir historias. Entonces, que uno está con una pareja y ya no le fue muy bien y vuelve y empieza otra relación y es exactamente la misma. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo así? Pero aquí tiene que haber algo más. ¿Yo por qué estoy repitiendo esto? Claro. ¿De dónde sale todo esto? ¿O por qué hace 6 meses tuve un síntoma y aquí lo estoy volviendo a dar? ¿O porque cada vez que me estreso me duele el colon? ¿Por qué no? O sea, ese es el algo más que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué en el colon y no un brazo? ¿O por qué el brazo y no el colon? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué tan repetitivo ese síntoma? Claro. ¿Y cómo llegaste a la bio, Adriana? ¿Cómo fue tu conocimiento, sí, tu llegada a la biodescodificación? Pues mira que entonces, retomando la historia que yo empecé a decir que tiene que haber algo más, entonces empecé a hacer un trabajo interior y empecé a leer libros. Y entonces me encontré un par de libros, uno de ellos fue la historia del Dr. Hammer, Ajá. con las 5 leyes biológicas, y bueno, y otro par de libros también que fueron importantes para mí. Entonces empecé a buscar información pues obviamente en lo que ahora uno busca información en internet. Y entonces, pero yo buscaba más en YouTube, y entonces allí imagínate que me encontré o sea, yo veía tuve la oportunidad de ver varias escuelas, varios enfoques de biodescodificación, de toda esta corriente. Uh-huh. Pero entonces me encontré un video que había de un exalumno tuyo que te hizo una entrevista. Entonces me gustó muchísimo cómo lo enfocaste, que era desde la neurociencia, desde la comprobación, desde como desde las conexiones neuronales. Ajá. Y eso a mí me atrapa mucho, porque esa es una realidad, y desde la epigenética, o sea, que uno puede hacer con toda esa información que es real, que no es metafísica, sino que es todo comprobable, y que uno lo puede verificar todo el tiempo, que con ejercicios uno puede hacer nuevas conexiones neuronales, que uno puede cambiar enfermedades a través de nuevos pensamientos. Todo eso me conectó, que fue la entrevista que te hizo un alumno. Entonces ahí empecé a averiguar, y entonces por eso empecé a estudiar biodescodificación en tu escuela. Mira. De esa manera. Mira vos, me acuerdo que ese día estaba súper enfermo, el día que ese muchacho me hizo la entrevista. Estaba súper enfermo, súper descompuesto, pero dije, bueno, hay que poner el pecho ahí, hay que hacer el aguante, ¿no? Y mira qué Además, curioso. Porque imagínate que yo había visto otros y eran demasiado enredados, o sea, claro. También había ciencia, pues digamos, pero no, yo decía, este man, yo creo que con ese señor yo creo que me dormiría. Claro. Claro. En cambio, todo lo que yo veía en vos me conectó muchísimo. Sí, nosotros en realidad no es que renegamos de lo metafísico, sino que preferimos lo que se puede comprobar, ¿viste? O sea, no pensamos que sea irreal algo metafísico, porque uno puede tener fe en alguna divinidad o en alguna energía o lo que fuera, pero no se puede comprobar, claro, ¿viste? Hasta que llegue el momento en que se pueda comprobar. Pero lo científico, bueno, tiene eso de lo cualitativo, lo cuantitativo, que uno puede decir es esto, ¿no es cierto? Y a mentes quizás como la tuya, más científicas o más lógicas, le atrae más, ¿no? El hecho de poder entenderlo aparte como una materia, porque si nos vamos a lo metafísico, queda en el plano de lo espiritual, ¿viste? Queda relegado la biodescodificación como una técnica o algo muy holístico, muy, muy espiritual o alguna cosa extraña. En cambio,
es bio, no es espíritu o meta o algo extraño, ¿no? Y la misma palabra te lo dice, biología, chao. Eso fue la bandera que yo siempre sostuve, ¿no? Que es biología, que es aprender el lenguaje de la biología. Si yo sabía hablar y podía comunicarme con gente, y yo dije, bueno, si yo puedo hablar el lenguaje del cuerpo, puedo comunicarme con el cuerpo, puedo mantener una comunicación en la cual puedo comprender qué sucede en el cuerpo y puedo también hacer que el cuerpo haga cosas, ¿no? Lo que llamamos nosotros elicitar. Correcto, sí. ¿Y qué cambió en tu vida con la llegada de la biodescodificación? Con esta Adriana de antes y esta nueva Adriana que ahora está inmersa en el mundo de la bio. No, Lucas, muchas cosas han cambiado. Imagínate que si bien es cierto, pues yo ya vengo haciendo el proceso, pero digamos que con la biodescodificación yo me he vuelto más presente, como que me percato más de, por ejemplo, si me duele la cabeza, entonces empiezo a pensar, porque obviamente lo primero que a mí me motivó para hacer bio es como pasarlo todo por mí, antes que poder ayudar o acompañar a otras personas, pasarlo todo por mí. Entonces ahora soy más presente, entonces me duele la cabeza, entonces empiezo, bueno, ¿qué ha pasado en estos días? En qué es lo que tanto pienso que no tiene solución, y me hago las preguntas. Es más eso, es más no tanto vivir en el pasado, no tanto vivir para el futuro, sino en este presente, y desde este presente empezar a construir una nueva versión mía, porque uno todos los días que se levanta empieza a construir una mejor versión de uno mismo. Eso es lo que una de las grandes cosas que he aprendido con la bio también, desde ya la bioterapia. Porque uno descodifica, pero ya mantenerse, ¿cierto? Porque uno puede decir, bueno, llegué al conflicto, pero me tengo que mantener, porque eso es lo que me va a llegar a hacer las nuevas conexiones. Mantenerme y estar pensando todo el tiempo en esa nueva conexión que tengo, en esa nueva estrategia, en esa nueva versión de mí con respecto a un tema específico. Qué bueno eso que decís de mantenerme, porque creo que también es lo que nos diferencia en nuestra escuela, ¿no? El mantenerme, el no tan solo llegar a descodificar el conflicto, sino poder hacer algo al respecto, ¿no? Cambiarlo y mejorar. Y esto de la nueva versión a mí me encanta, ¿viste? Por eso tanto utilizo esto de tu mejor versión, o siempre hablo de una versión, porque me parece que no podemos ser la misma persona todo el tiempo, que hay un Lucas de hace 3 días que es diferente al de hoy. Quizás incluso hay un Lucas de esta mañana que es diferente al de hoy porque me pasó algo, porque pensé en algo, porque empecé a creer en algo o dejé de creer en algo, ¿no? O algo me cambió. Entonces creo que hay un montón. No sé si infinitas, porque no sé cuánto durará la vida, ¿no? No sé si sea infinita todavía. Pero sí que hay un montón de versiones de uno en las cuales, viste, como la computadora cuando se te resetea y te ofrece volver a una versión anterior o alguna cosa así. Claro, la vas actualizando y podés volver incluso a una versión anterior que te gustó también, porque por ahí a mí me ha pasado que he generado algún cambio con alguna lectura o alguna reflexión, y ese cambio no me ha gustado después, entonces he visto que había como una pérdida secundaria. No sé si te ha pasado de tener alguna pérdida secundaria por aprender algo o por creer en algo, ¿viste? Y bueno, después hay que volver a una versión anterior. Es como que hay que hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, también me ha pasado que hay temas que yo no entendía nada, o yo pasaba de largo y yo decía, no, eso está muy difícil, y lo retomo otra vez ahora y ya entiendo perfectamente. Es como, por eso hablo todo el tiempo de que uno se está reseteando todo el tiempo y está creando una mejor versión de pedacitos de uno, porque uno vive pues diferentes situaciones en diferentes aspectos, y siempre sale algo diferente, claro, o cosas que a uno le costaban y que ahora ya no le cuestan. Totalmente. Sí, uno va creando esta versión de uno mismo. Eso me gusta la forma en que lo planteas, porque yo creo lo mismo, ¿no?
y hay que seguir también cultivándolo, porque por ahí uno Sí. que no sabe estas cosas, nosotros que estamos, bueno, con los podcasts, con video, nos hemos planteado hacer una serie de acciones para educar, para que todo el mundo pueda saber de verdad qué es la biodescodificación y no alguna cosa que salga en un meme o en Facebook, ¿no? Y entonces Sí. creo que también el peligro de esto es que cuando andamos en piloto automático, cuando no conocemos cómo funciona el cuerpo o cómo funciona la mente o las emociones, también vas creando nuevas versiones, pero me parece que pueden ser súper negativas también esas versiones, ¿no? Que es lo que evitamos quizás o lo que cambiamos con estas técnicas o con estas tecnologías. Sí, o la otra opción también es que hay gente que cree que no cambia, que es así y así será toda la vida. Claro. Y que trae, por ejemplo, no, es que a mí yo soy hipertenso porque es que a mi mamá le dio hipertenso y en la casa todos somos hipertensos. Claro. Entonces, ¿usted cree que usted sigue siendo el mismo toda la vida? O sea, yo sí creo que uno tiene una esencia, ¿cierto? Pero uno tiene que estarse actualizando todo el tiempo porque todos los días uno va como evolucionando. Si cambian las células, Claro. si en las células hay cambios todo el tiempo y renacen y vuelven otra vez. Biológicamente Entonces, no somos los mismos. Biológicamente no somos los mismos. Sí. Entonces, ¿cómo va a pensar, quedarse uno tan fijo pensando que yo soy así porque mi mamá fue así, mi abuela fue así? O sea, para mí eso ya, con la bio, yo esa teoría la tumbé totalmente. Porque uno puede, si mi mamá es hipertensa, pues yo puedo no ser hipertenso. Claro. No tengo que traer esa. Sí puede haber un inicio porque fue mi mamá, ¿cierto? Porque eso fue lo que yo vi ella. Y es mi primer referente. Claro. Pero yo puedo hacer algo diferente. Y sí. Vos sabés que con esto de la regeneración celular, cuando decimos que uno no es el mismo, para el que no sabe, bueno, nuestras células se van muriendo y se van regenerando todo, ¿no? La piel, el cabello, los huesos, los órganos, todo. Y cada 7 años más o menos hay un cambio total de todas las células del cuerpo. Y una vez leí, no me acuerdo si fue en la revista Science o en la revista Nature, que es donde publican todos los descubrimientos y avances científicos, leí que un poema que había escrito uno de los científicos que descubrió esto de la memoria celular, de la regeneración celular y demás, y que su madre había muerto hacía 8 años cuando él descubrió esto, y dice, en la poesía decía algo como: mis mejillas no son las mismas que besó mi madre por última vez, ¿viste? Una cosa así. O sea, Ay, qué bello. había comprendido el cambio de su cuerpo, ¿no? Que realmente nuestras células no son las mismas. Y bueno, este hombre decía también que el polvillo que uno limpia en su casa, dice que es 90% piel humana o pedazos nuestros, ¿no? Que es como la descomposición de nuestras células también. A veces uno piensa que es tierra o que es el smog de los coches, no sé. Pero también dice que que el 90% es la piel nuestra que se va como deshaciendo, ¿no? Y se va Claro, evaporando. sino que como es microscópico, inclusive las serpientes no cambian su piel y dejan eso, o sea, es como si fuera otra serpiente ahí puesta, claro, al lado de ella. Totalmente. Y con todo esto que bueno, vos traes una formación académica más científica con la fonoaudiología y demás, más todo lo que vos aprendiste y demás, y incorporando la bio, ¿sentís que es difícil poner en práctica las cosas que aprendiste sobre biodescodificación o bioterapia? Yo pienso que es de voluntad, porque eso es como ir al gimnasio, o sea, cuando uno vaya y empieza a hacer ejercicio, le empiezan a doler esos músculos horribles y los primeros 5 minutos son difíciles, o cuando empieza a hacer un ejercicio, trotar, caminar, pero ya cuando uno se va a sostener, es que uno se tiene que sostener. Claro. Porque por ejemplo, uno va donde el terapeuta y el terapeuta le lo descodifica. Pero ya el trabajo que tiene que hacer uno es mantenerse, es decir, mantenerse en esa nueva red neuronal donde está ahora, que claro, es el que lo va a llevar a la mejor versión de uno. Entonces, por eso es que la voluntad es muy importante y la persistencia.
porque a veces hay un hilo muy delgadito entre uno hacerse responsable de uno y decir no, es que definitivamente eso no me sirvió y me dio esta alergia porque el ambiente está muy frío. O sea, es el hilo delgadito donde yo le responsabilizo de todo lo que me pasa al exterior. Claro. Entonces por eso la voluntad y la persistencia lo llevan a uno a que uno se comprometa con uno mismo y siga haciendo el trabajo todos los días pensando en eso, como un haciendo el entrenamiento. ejercicio. Es un entrenamiento. Claro. Además porque la práctica es la madre de la habilidad. Claro. Y yo voy, ese día me descodifican, pero yo misma con mi voluntad y con mi esfuerzo tengo que mantener eso. Claro. Y entre esta pregunta y la siguiente que te quiero hacer, hay un nexo que le pregunto también a todos los invitados al podcast, digamos. Que es un poco graciosa a veces, pero está este estigma que llevamos, que hablaba antes, viste, que el nombre biodescodificación y videos o memes o publicaciones por ahí, a la gente le hacen pensar que somos como una especie de secta o los loquitos, viste, o alguna cosa así. ¿Te ha pasado que te han hecho burla, digamos, o que te han dicho alguna cosa peyorativa, así como si fueras una secta o alguna cosa así por practicar este tipo de cosas como la bio? Pues más que algo peyorativo o de secta, lo que pasa es que en Colombia, si bien es cierto, esto ya lo han venido aplicando, pero es un porcentaje muy poquito. Entonces, por ejemplo, mi entorno, toda la gente que yo conozco, yo les hablo de la biodescodificación y yo tengo que tomarme un tiempo para explicarlos porque no conocen, no saben qué es, dicen, ve, qué interesante, pero háblame más de eso porque no sé de qué me estás hablando. O sea, yo sé que el término biodescodificación es un término más o menos nuevo, pero esto tiene otros nombres, ha tenido otros nombres, pero siempre siempre ha existido. Pero como ya la estructura como tal, aquí por ejemplo en Colombia no es muy conocido. Entonces a mí sí me ha tocado como abonar, es un reto que a mí me parece muy bello porque es una integración. O sea, uno no es un brazo, uno no es un hígado, uno no es una cabeza, sino que es una mente. O sea, la mente, el cerebro y el cuerpo están integrados. Claro. Y el cuerpo responde a lo que la mente no pudo solucionar. Entonces uno lo pone así de fácil, pero yo le digo eso a una persona del común y se quedan como así, no entiendo. Porque claro, tienen el programa de que si yo me enfermo, pues voy al médico, el médico manda medicamento y ya lo solucioné. No, y aparte el programa que traemos de antaño en la mente, en nuestros genes, de que lo desconocido puede ser peligroso o puede ser raro, ¿viste? Como yo veo la película de los Croods, ¿viste? Esa película de Disney que el papá les contaba historias y siempre la historia terminaba con una mano roja así como tapando todo y decía todo lo nuevo es malo. Que era malo. Claro, como la mentalidad cavernícola que hemos heredado y que está dentro de nuestro cerebro también, ¿no? Con nuestros genes y demás. Y sí, la verdad que el desconocimiento es también un factor importante para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ambiente en que yo estoy, más o menos yo soy como la hija del papá del club, los club, que se sube la montaña y empieza a ver el sol y que eso es hermoso. Yo estoy como en esa. Porque es que todo es el tema de la bio es hermosísimo y es que hay esperanza, o sea, la esperanza es que si yo tengo un tumor eso se puede revertir, si yo tengo cualquier enfermedad, si yo la comprendo puedo revertir, puedo durar años, se me puede quitar ese dolor. Claro. Y esto, pero pues, y esto todo se amalgama en tu vida, ya que sos así como la hija de Cruz, ¿no? ¿Cómo se amalgama en tu vida personal, familiar, laboral, todo esto entonces de la bio? ¿Podés ponerlo en práctica con tu familia, con tus seres queridos? ¿Podés hablar de esto? ¿Te sentís cómoda o te sentís como una secta? Sí, realmente uno siente como que yo a veces callo porque
porque cuando yo digo, doy sugerencias en algunas personas de mi familia, como que me dicen, pues, como que ¿de qué me estás hablando? Claro. Es como todavía está ese programa ahí latente, entonces yo pienso que como de la manera que yo puedo transmitir eso es a través de cómo lo vivo yo y de mi ejemplo, ¿cierto? Entonces yo empiezo, digamos que sin hablar mucho, yo simplemente digo, dolor de cabeza, sí, es que no me he sentido de esa manera, o como que le estoy dando muchas vueltas, y que uno casi no se enferma. Claro. Que a uno casi no le dan cosas, o cuando le dan cosas como que salen rápido porque uno hace el ejercicio de detenerse, de pensar y de que lo empiece a solucionar la mente para que no llegue al cuerpo. Claro, totalmente. Entonces, pero sí, realmente a veces yo me siento muy solita porque hay mucha gente en el entorno de uno, de familia, que no comprende. Hay otros que dicen, confían plenamente en uno y en lo que uno diga, entonces uno más o menos desde el respeto y desde lo que le permite el otro, le puede hacer señalamientos o decirle cosas que permita el otro, pero hay otros que definitivamente pues uno sí, con el silencio ya es suficiente, y con lo que como uno lo maneja en su vida personal, en su ser, pues. Sí, de igual manera es algo que creo que muchos podemos pasar por eso. Yo creo que hace 10, 15 años atrás me sentía peor, quizás porque me movía en un ambiente que nada que ver con la bio, y en mi familia no tenía mucha entrada, digamos, con esto, ¿no? O sea, como que no se comprendía bien hacia dónde me dirigía, porque creo que ni yo me comprendía tampoco hacia dónde me dirigía con todo esto. Pero después, cuando ellos vieron los resultados, tanto los míos como que pude ayudar a algún familiar o algún ser querido, viste, alguien de mi ámbito, de mis seres queridos, de mis amigos, ahí empezó a cambiar la cosa. Cuando empezaron a ver algún resultado ellos, cuando vieron un cambio en mí también importante, creo que ahí me empezó incluso hasta a despertar curiosidad, ¿viste? De decir, ¿y qué es eso, no? A ver, ¿dónde se puede ver un video? ¿Dónde se puede leer algo? Pero bueno, va surgiendo todo de esta manera. Creo que sí, en algún esas momento... son como goticas que van llenando el vaso. Pero Claro. es un goteo, eso es un goteo, Sí. no es un río caudaloso, es un goteo. Es un goteo. Y depende de nosotros que sea un río caudaloso. Es exclusivamente de nosotros. Así que, Sí. como reflexión final, te pido entonces, Adriana, ¿qué le dirías a alguien parecido a vos, alguien que te esté escuchando, que se esté identificando con tu forma de ser, con tu forma de ver las cosas, y que se esté preguntando o que se esté proponiendo estudiar biodescodificación para sí mismo o para convertirse en terapeuta? ¿Qué le dirías a una persona de este tipo? Yo le diría que abriera la mente, que esté completamente confiada de que esta corriente es una corriente muy integradora, porque no solamente integra la parte biológica, o sea, no solo el cuerpo, sino que integra la mente e integra el cerebro, y que todo es respaldado o sea, todo es comprobable y uno lo puede comprobar con uno mismo. Pero lo más importante es que uno tenga la disposición, o sea, que coja ese cerebro que trae y lo ponga a un ladito y que se deje sorprender. Pero que aquí, o sea, esto no es solamente un aprendizaje intelectual, sino que también es una manera de vivir. Es una nueva manera de vivir que lo lleva a uno a ser la mejor versión de uno mismo. Qué bueno. Ese es el resultado, eso sí es matemático, es como decir que 1 más 1 es 2. Si usted abre la mente y integra esos conocimientos, usted está destinado a que le pasen cosas muy buenas, pero tiene que abrir la mente y estar dispuesta a aprender. Bueno, yo te agradezco mucho por haber acudido a este llamado, por habernos brindado un poquito de tu tiempo y de tu experiencia y habernos contado sobre lo tuyo. Siempre digo que hay que hablar porque uno no sabe una palabrita, algo que escribiste o una actitud que vio otra persona, que percibió otro, pueden cambiar un mundo. Así que
con cada palabra nuestra se pueden cambiar mundos, me parece. Sí, sí, es que la comunicación es muy importante, yo pienso que es fundamental, es muy importante cómo se comunica uno con el mundo, pero también qué se dice uno mismo. Eso es, digamos que es lo más importante, cómo se habla. Y eso también es a lo que me ha llevado a mí la vida, es que me estoy diciendo yo misma. Y cuando me veo, cuando me escucho que me estoy diciendo, me doy cuenta que por qué mi realidad de ese momento se está creando de esa manera también. Y es porque o estoy hablando muy seria o estoy diciendo cosas muy fuertes, muy frías, y por eso la gente responde de esa manera, o por eso me da tal síntoma o tal otro, porque estoy siendo muy dura conmigo misma y estoy siendo muy dura con él. O sea, todo eso es a lo que lo lleva a uno la bio, a que cómo me hablo yo, cómo me comunico yo conmigo y con el mundo. Genial, un cierre espectacular. Bueno, muchas gracias por haber participado de este podcast, Adriana, y bueno, será hasta la próxima, hasta que te convoquemos nuevamente o que nos encontremos por ahí. Vale, gracias a ti, Lucas, y a tu escuela por este maravilloso aprendizaje, y ahí seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, y muchas gracias a todas las personas que están escuchando este podcast. Nos encontramos nuevamente en el próximo episodio. Puedes encontrar más información en nuestra web www.biodescodificacionlatam.com o como BioLatam en Instagram.